Segundo cuento. La tragedia del joven Mark. Una tarde de agosto, mientras don Inocencio Crowe se encontraba en su biblioteca rodeado de libros, acomodado en un sillón reclinable y a su lado una taza de café a través de una ventana, contemplaba uno de esos bellos atardeceres de verano, cuando el sol se va perdiendo en el horizonte por el oeste. Ensimismado en la observación de los deslumbrantes colores amarillos y rojizos, mientras redactaba en su memoria la respuesta que daría a su amigo Andrés Peroso sobre un tema que le había consultado. Don Inocencio Crowe fue interrumpido por alguien del servicio para informarle que el joven Mark, hijo de su compadre Eduardo Rondón, procuraba verlo. Don Inocencio Crowe era un académico retirado con profundo conocimiento y vasta experiencia acumulada a lo largo de su vida. Cultivado además de los estudios realizados por la lectura de miles de libros durante varias décadas. Y en los últimos años, dedicando la mayor parte de su tiempo a pensar, a la lectura, la escritura y la meditación, procurando de esa manera aprender algo nuevo cada día. Dice considerar que esa es la manera de alcanzar sabiduría. Afirma que solemos tener creencias que son falsas y nos mantienen cautivos en la equivocación y que el talento de una persona es proporcional a su capacidad para reflexionar y estudiar. El propósito de la visita del joven Mark no le era desconocido, sabía que venía a hacerle alguna consulta, como con frecuencia lo hacen sus amigos y otras personas que por tener referencia suya acudían a él para consultarlo, a cuyo pedimento respondía gustosamente. Don Inocencio Crowe, sin proponérselo, se había convertido en consultor, mediador y consejero de muchas personas, lo que hacía basado en su experiencia, imágenes de vivencias que reposaban en su memoria y recurriendo a historias conocidas cuando se relacionaban con situaciones de lo que se tratara la consulta. Don Inocencio Crowe recibió al joven Mark, acomodado en una de las mecedoras colocadas bajo la sombra fresca que proporcionan los robustos árboles plantados en el amplio patio de su residencia, situada a las afueras de un pueblo provinciano, y ofrece una igual a sus visitantes. La visita del joven Mark tenía como propósito darle a conocer una situación por la que estaba atravesando, y que era motivo de preocupación suya y de su familia. El joven Mark contó a don Inocencio Crowe que Rita, una novia suya, le estaba pidiendo con insistencia que se casaran, debido a que sus tutores se percataron de que habían tenido relaciones más allá de simple noviazgo, y le reclaman con presiones amenazantes que se case con ella. Lo amenazan con que no hacerlo tomarían acciones de las que se lamentaría por el resto de su vida. Dijo sentir preocupación por las acciones que pudieran tomar y que, a pesar de haber sido amenazado, se retiró de una reunión con ellos sin contraer compromiso alguno, lo que causó indignación a la familia. Por considerar que era una irresponsabilidad de su parte y que de ese encuentro han transcurrido 6 semanas sin que hayan tenido nuevos contactos. «¿Lo que me dices es que la pasaste por las armas, Mark?», preguntó don Inocencio. «Es correcto, don Inocencio», respondió Mark. «¿Es menor de edad?», preguntó don Inocencio. «No», respondió Mark, y le formuló una segunda pregunta. «¿Fuiste tú el primero que en esa tierra sembró?». «No», respondió el joven Mark. «Pues entonces, si no es menor de edad y tampoco tú fuiste su primero, no le ha ocasionado daño alguno que tenga la responsabilidad legal ni moral de reparar. De haber sido tú el primero, la situación fuera diferente porque quien ocasiona un daño tiene la responsabilidad de responder por él, y según me cuentas, tú solo fuiste para ella como un día más en su calendario». «Escucha, Mark», dijo don Inocencio. «Nunca se debe por tratar de resolver un problema presente comprometer el futuro». «¿Tú estás enamorado de esa muchacha?». «No realmente», respondió Mark. «Pues entonces, no debes casarte por grande que sea la presión y las amenazas que recibas, la única fuerza que debe conducir a contraer matrimonio es la fuerza del amor, ni siquiera la del enamoramiento». Antes de despedirse, el joven Mark preguntó a don Inocencio. «Dígame, don Inocencio, ¿es usted amigo de don Isidoro Rosa?».
Sí, respondió don Inocencio, don Isidoro y yo somos viejos amigos. ¿Puede usted acompañarme a su casa y presentármele a su hija Ana? ¿Para qué quiere conocer a mi sobrina de afecto Ana? Preguntó don Inocencio. ¿Para pasarla por las armas como a Rita? No, don Inocencio, mis relaciones con Ana serían diferentes. Escucha, Mark, lo que pudiera ser diferente es que tú pienses y actúe diferente, y en lugar de malas intenciones la respete y piense casarte con ella, en cuyo caso, yo por habértela presentado solo estaría libre de tus maldiciones durante los meses que dure tu enamoramiento. A partir de ese breve tiempo me echarías la culpa de habértela presentado, por considerarla un estorbo para continuar en libertad tu vida de picaflores. No, don Inocencio, dijo Mark, Ana es una muchacha bella y honesta, ella reúne las condiciones de la mujer que usted me ha recomendado elegir cuando piense casarme. Tiene razón Mark, por esos atributos de Ana es que me niego a presentártela, por lo menos por ahora, tú aún no tienes la madurez emocional suficiente para casarte. Muestra de ello es que aún inmerso en un problema que no sabes cuáles serán sus consecuencias ya está pensando en buscarte otra novia. Escucha Mark, antes de pensar con seriedad en una novia con la que te casarías, debes saber que quien se casa ya está comprometido y debe a su esposa lealtad y respeto, y no puede pretender continuar su vida de soltero. Casarse es una decisión seria que debe ser bien pensada y estar dispuesto a asumir con responsabilidad. Piensa a profundidad en lo que te he dicho, resuelve el problema que tiene por delante, y luego, si lo sigue considerando, revisaremos la posibilidad de presentarte a mi sobrina Ana. Gracias, don Inocencio, dijo el joven Mark. Seguiré sus recomendaciones, enfrentaré el caso de Rita, con el valor y la gallardía que sea necesario, y cuanto decida casarme me percataré de que estoy verdaderamente enamorado de la prometida, y, sobre todo, que sea una mujer decente, digna de ser la madre de mis hijos e hijas. Hace bien Mark, dijo don Inocencio, porque solo tu honra no garantiza que tengas hijos e hijas honrados, es necesario que su madre también lo sea. Con esas palabras despidió don Inocencio Crowe, al joven Mark, de quien pensaba se marchaba con mayor luz para su tránsito por el laberinto de su incertidumbre. Sin embargo, tenía la sospecha de que la situación en que se encontraba podía ocasionarle algún problema. Luego de la retirada del joven Mark, don Inocencio Crowe volvió a su biblioteca. Se acomodó en su sillón para hacer una revisión mental de su conversación con él y su impresión sobre su convicción sobre los consejos que le había dado, como es su costumbre, después de despedir a quienes procuran sus orientaciones, porque dice que es imposible enseñar a quien carece de razón y que no hay nada más vano que dar consejo a quien no entiende. Dar amistad a quien no es leal, prestar servicio a quien no agradece y confiar secretos a un irresponsable, porque de quien es así no hay esperanza de que cambie su carácter. Días después, un atardecer, mientras don Inocencio Crowe se encontraba inmerso en sus meditaciones con la sola compañía de una taza de café, se le presentó de nuevo el joven Mark, y luego de un formal saludo, al percatarse del silencio que rodeaba el lugar usado por don Inocencio para leer, escribir y reflexionar, dijo: «Excúseme por la pregunta, don Inocencio, ¿a usted no le da miedo estar tan solo?» «Escucha, Mark», respondió don Inocencio, «yo nunca estoy solo, yo mismo soy mi agradable compañía. Estar solo conmigo no es estar solo, esa aparente soledad me es útil para avivar mis pensamientos y pensar sobre lo que pienso, sin dejarme ganar por la desidia y mantener siempre el corazón y el pensamiento apegado a algo. Solo existen algunas cosas de las que siento miedo». «¿Cuáles son esas cosas, don Inocencio?», preguntó Mark. «Son varias», respondió don Inocencio. «Siento miedo de dejarme atribular por miedo, siento miedo de sufrir por el miedo al sufrimiento, siento miedo de dejar de tener pasiones, siento miedo a no poder renunciar a las ambiciones, siento miedo a perder el sentido de la gratitud, que es lo que mueve a la lealtad, siento miedo a perder a seres queridos. Miedo a vivir retirado de mi mente, miedo a no poder contemplar la maravilla del horizonte azul llamado cielo y el amanecer de cada día de primavera, y sobre todo,
y es mi mayor miedo a no poder valerme por mí mismo. La aparente soledad que tú percibes me libera de tener que escuchar los ruidosos aullidos de necios que se creen sabios y de la molestosa algarabía de quienes ignoran hasta el nivel de su ignorancia. Vamos al punto, Mark. ¿Qué te trae por aquí en esta ocasión? ¿Piensa casarte con tu novia Rita? No, don Inocencio, no lo haré, a pesar de la advertencia que me hacen de que tomarán acciones contra mí, aun sabiendo que planean algo para ocasionarme daño. Sin embargo, no ese es el motivo de mi visita, respondió el joven Mark. Vine a contarle que el domingo en misa vi a Ana, la hija de su amigo don Isidoro Rosa, andaba acompañada de su madre. Durante la misa, con disimulo no cesaba de mirarla. Le confieso que no tengo la menor idea de lo que dijo el sacerdote en la homilía. Terminada la misa, ya afuera de la iglesia me atreví a acercármele, saludé primero a su madre, el corazón me temblaba como el de un pájaro asustado, mi mente no alcanzaba más que a la contemplación de su belleza, vestida con un gusto sutil, y su porte de dama rescatada a pesar de su corta edad, su pelo largo y brillante. Su piel delicada y bien cuidada, su fina nariz, sus ojos azules, sus cejas copiosas y su boca sinuosa, esbelta, de 5.8 pies de estatura, su aire cándido con un no sé qué fascinante, exhibiendo sin proponérselo una elegancia inocente. Ese mismo domingo al atardecer, fui a visitar a Ana a su casa, declararme su enamorado y conocer a su padre. Hablamos de usted y de mi padre que son conocidos. Mark no paraba de hablar ni ocultaba su emoción. Don Inocencio lo interrumpió diciendo: Mark, tu descripción de Ana ha sido perfecta. Ahora bien, te recomiendo que antes de presentarte nuevamente a casa de mi amigo Isidoro Rosa, en calidad de pretendiente de su hija, remonte tu pensamiento a cuando los años transcurran y la belleza que describe, propia de su juventud, sea borrada por el tiempo, y visualiza a Ana como entonces se vería, y piensa si la describiría con igual emoción y si viéndola así seguiría enamorado, gorda, canuca, 120 de cintura, 180 de cadera y senos con el pezón apuntando hacia el ombligo. Te hago esa sugerencia, Mark, porque la descripción que ha hecho de la joven Ana es solo física, propia de su juventud, y no de su carácter, su temperamento y otras cualidades, y si es solo su belleza física la que te atrae, no hay garantía de un matrimonio estable y un amor eterno. Tú aún no conoces a Ana, solo te ha impresionado su belleza juvenil que es pasajera, lo que no es suficiente para saber si está verdaderamente enamorado, lo que es una condición indispensable para tomar la seria decisión de contraer matrimonio. Escucha la siguiente historia. Una historia cuenta que uno de los 7 sabios de Grecia tenía un discípulo que estaba enamorado. El enamorado, lleno de entusiasmo, refería al maestro las cualidades de su enamorada de esta manera. Es hermosa como el lucero de la mañana, decía el joven. El sabio filósofo escribió en un pizarrón: 0. Es rica, heredará de una gran fortuna, añadía el joven. El genio griego volvió a escribir: 0. El joven enamorado agregó: es inteligente. Y el sabio escribió otra vez: 0. Es noble, dijo el joven. Y de nuevo el sabio escribió: 0. Tiene muy buena presencia, dijo el joven. El sabio volvió a escribir: 0. Tiene buena educación, continuó el joven. El sabio griego escribió de nuevo: 0. El joven miraba atónito a su maestro. Por último, dijo: tiene un carácter dulce. Y entonces el sabio griego escribió el número 1 a la izquierda de todos los ceros que había estado poniendo, para demostrar que sólo así, teniendo un carácter dulce, adquirían valor las demás cualidades. Desde luego que ninguna lista que pueda elaborarse agotaría las consideraciones que conviene que los jóvenes tengan en cuenta al hacer la elección de su futura cónyuge. Una semana después, al amanecer, en una acción no acostumbrada, alguien del servicio tocó la puerta de la habitación donde aún permanecía recostado don Inocencio.
Ante la pregunta de qué sucedía, la persona del servicio le informó que el joven Mark se encontraba en la parte atrás de la residencia con rostro de asustado y pedía que le abrieran la puerta porque estaba siendo perseguido. Al entrar, ordenó don Inocencio, se vistió apresuradamente y salió de su habitación tan rápido como pudo. El joven Mark lo esperaba de pies con un rostro de miedo que no pasaba desapercibido, se abrazó a él y le mostró un periódico que tenía en sus manos que publicaba en un amplio titular la siguiente noticia: atracan, golpean y violan a joven de 20 años. Una joven de 20 años de nombre Rita Perdomo fue atracada anoche en el patio de su residencia mientras regresaba de la casa de una amiga. La joven fue golpeada y aparentemente violada por su atacante, presenta golpes y moratones en distintas partes del cuerpo y otros signos de violencia. Las autoridades activan la búsqueda del principal sospechoso del hecho, el joven Mark Rondón, quien hasta hace pocas semanas fuera su novio. Don Inocencio Crow trató de disimular la enorme impresión que le ocasionó la noticia y preguntó: ¿fuiste tú, Mark? Imposible, don Inocencio, respondió, usted conoce la buena formación que he recibido de mis padres, yo jamás sería capaz de acciones semejantes. De toda manera, Mark, tiene que entregarte a las autoridades, dijo don Inocencio. Claro que sí, don Inocencio, respondió Mark, vine a pedirle que sea usted quien me entregue a las autoridades, y les pida que hagan una minuciosa investigación del hecho del cual soy inocente para que descubran el culpable. Y haga a las autoridades responsables de mi integridad física. La segunda cosa que le pido es que dé garantía a mis padres y a Ana y a su padre de que soy inocente de la acusación que se me hace. Don Inocencio Crow sacó su auto de la marquesina, ordenó a Mark ocupar el asiento trasero y se puso en marcha hacia la oficina más cercana de las autoridades investigativas y le entregó al joven Mark, para que fuera investigado, a quien dijo conocer desde niño y ponderó sus condiciones morales. Y los responsabilizó de la preservación de su integridad física. Abrazó a Mark, le echó la bendición y le dijo: Mark, enfrenta esta situación con valor, gallardía y cordura, que todo en la vida pasa, y esto también pasará. Antes de regresar a su residencia, don Inocencio realizó 2 visitas, primero a la casa de su compadre Eduardo Rondón, padre del joven Mark, a comunicarle la situación por la que su hijo estaba atravesando, y les dio la seguridad de que era inocente del hecho que se le imputaba. Una segunda visita fue a la residencia de su amigo Isidoro Rosa, padre de Ana. A los dos les contó lo que ocurría y les aseguró que el joven Mark estaba siendo acusado injustamente de un hecho que no cometió. Lamentó el hecho y, como comentario al margen, ponderó las cualidades del joven Mark, su honorabilidad y la de su familia. Como parte de las pesquisas llevadas a cabo por los investigadores del caso, fue apresado para fines de investigación un empleado de mucha confianza que prestaba servicio como guardián en la residencia de la familia de la agraviada, la joven Rita, a favor del cual su patrón, el tutor de Rita, quien no era su padre biológico, realizó ingentes esfuerzos para excluirlo de la acusación y lo proclamaba inocente, mientras insistía en que el autor del hecho era el joven Mark, antiguo novio de Rita. Los testimonios del tutor de la joven agraviada y la eficiente defensa de los abogados que les constituyó para su defensa hicieron posible que ese segundo sospechoso fuera dejado libre, mientras que el joven Mark fue sometido a la justicia con la acusación de atraco, intento de homicidio y violación. El joven Mark Rondón fue condenado a 10 años de prisión. No es necesario describir su sufrimiento durante los años en la cárcel, sin embargo, dice enfrentar su tragedia aferrado a las recomendaciones de don Inocencio Crow cuando lo entregó a las autoridades. Mark asume esta situación con valor, gallardía y cordura, que todo en la vida pasa. Y esto también pasará. Cuenta el padre del joven Mark, que la principal preocupación que él expresa en su prisión cuando recibe su visita es saber si él, su madre, el resto de su familia, y Ana y sus padres están conscientes de que él es inocente del hecho por el que fue condenado, y su único pedimento era un bolígrafo,
papel y sobre para escribir cartas a Ana. Rita, la exnovia de Mark, parecía sentirse moralmente en deuda con su antiguo novio. Ella estaba consciente de que él no había sido el autor del hecho por el que fue condenado, y le pidió a un amigo común que lo visitara a la prisión y le preguntara qué ella podía hacer en su favor, que estaría dispuesta a hacer lo que le pidiera. Así lo hizo el amigo común, visitó a Mark en su prisión a llevarle el mensaje de su exnovia Rita. El joven Mark aceptó su propuesta y fue escueto en su pedimento: dile a Rita que agradezco su compasión y que el bien que quiero me haga es que visite a mis padres y a don Isidoro Rosa y a su hija Ana. Y les dé la seguridad de que yo soy inocente del hecho por el que estoy en prisión. El amigo común transmitió el mensaje a Rita, quien cumplió con el pedimento que le hacía su exnovio prisionero. Una noche, mientras la joven Rita se encontraba en su habitación, a través de una ventana entreabierta observaba en su puesto de vigilancia al guardián que había sido investigado y dejado en libertad cuando se produjo su agresión por la que se encontraba en prisión su exnovio el joven Mark, y cuando se percató de que estaba dormido sentado en una silla y la escopeta de reglamento arrimada a la pared. Sigilosamente salió de su habitación, abrió la puerta y tomó la escopeta, con ambas manos la empuñó con toda su fuerza por el cañón y le propinó al guardián un escopetazo en la cabeza que le causó la muerte al instante, y tomó la escopeta y la arrojó en un séptico, y tranquilamente se fue a su habitación. Al día siguiente, cuando circuló la noticia de la muerte del guardián y la falta de la escopeta, las especulaciones no fueron muy diversas. Varios casos habían ocurrido en el entorno de que habían dado muerte a guardianes para robarles el arma que portaban. En sus años en prisión, el joven Mark se dedicaba a ofrecer orientaciones a los demás prisioneros y a cooperar con las autoridades de la prisión, y debido a su buen comportamiento, después de cumplir 5 años en prisión fue beneficiado con un indulto y recobró su libertad. El joven Mark se incorporó de nuevo a la sociedad, lo que no fue difícil, porque era extendido el conocimiento de que él había sido víctima de una trampa y su prisión había sido injusta. En poco tiempo consiguió un buen trabajo. Ana y su familia estaban conscientes de su inocencia y contribuyeron a la superación del trauma ocasionado por su tragedia. Mark y Ana se enamoraron, formalizaron su noviazgo, se casaron y fueron felices.